José, de prisionero a gobernador de Egipto. José, hijo de Jacob y Raquel, destacó desde joven por su capacidad para interpretar sueños, lo que lo llevó a ser vendido por sus hermanos, posteriormente, a ascender al cargo de gobernador de Egipto. Su administración durante los años de abundancia y hambruna fue crucial para la supervivencia de muchas naciones, incluida su propia familia, que se estableció en la tierra de Gosén. El ascenso de José al puesto de gobernador de Egipto es una de las historias más impresionantes de la Biblia, marcada por giros inesperados y la acción constante de la providencia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían protegerlo, José pasó años en el anonimato, enfrentándose a la humillación de la prisión a pesar de ser inocente. Sin embargo, fue precisamente en este lugar de aparente olvido que Dios comenzó a revelar el propósito mayor para su vida. La capacidad de José para interpretar los sueños con sabiduría y discernimiento espiritual fue la clave que lo sacó de la prisión y lo llevó a la presencia del faraón. Más que talento, su interpretación de sueños reales demostró una fe madura que reconocía la soberanía de Dios sobre los acontecimientos humanos. Al atribuir a Dios la revelación de los sueños del faraón, José se posicionó no solo como intérprete, sino como mensajero del Todopoderoso en tierras extranjeras. Cuando fue ascendido al puesto de gobernador, a José se le dio autoridad sobre todo Egipto, administrando recursos, planificando el futuro y salvando a naciones enteras del hambre. Su administración estuvo marcada por la justicia, la sabiduría y la misericordia. No usó su poder para vengarse ni para engrandecerse, sino para servir tanto a los egipcios como a los extranjeros que buscaban su ayuda. Su liderazgo ilustra un modelo de gobierno según los valores del reino de Dios, incluso en un ambiente pagano. El reencuentro con sus hermanos, años después, puso a prueba la profundidad de su transformación interior. José, que podría haber exigido venganza, optó por el perdón. Lloró, reveló su identidad y declaró que todo lo sucedido había servido para preservar vidas. Esta acción no solo restauró a su familia, sino que también curó viejas heridas y reconcilió el destino de las 12 tribus de Israel. Fue un momento de redención que solo es posible cuando confías en que Dios transforma el mal en bien. La historia de José sigue resonando como un poderoso mensaje de esperanza y fidelidad. Él nos enseña que los caminos de Dios a menudo pasan por valles oscuros antes de llegar al trono. El viaje de José nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, Dios está escribiendo una historia más grande, una historia de salvación, reconciliación y propósito eterno. La promesa de traer los huesos de José a Canaán. Antes de morir, José hizo jurar a sus hermanos que cuando Dios los liberara de Egipto, llevarían sus huesos a la tierra prometida. Esta promesa se cumplió siglos después, durante el éxodo liderado por Moisés, cuando los israelitas se llevaron consigo los huesos de José. Esta promesa hecha por José no fue solo una petición personal, sino un acto profético cargado de significado. Al pedir que sus huesos fueran llevados de regreso a la tierra de sus antepasados, José estaba reafirmando el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Miró más allá de la prosperidad de Egipto, confiado en que la verdadera herencia del pueblo de Israel estaba en Canaán, la tierra prometida por Dios. El compromiso de los hermanos de José de cumplir este juramento revela cuánto impactaron sus palabras a las generaciones. Pasaron los siglos,
Pero el pueblo de Israel no olvidó la promesa. Cuando Moisés dirigió el Éxodo, uno de los actos registrados en las Escrituras es que tomó consigo los huesos de José, Éxodo 1 y 19, mostrando que el recuerdo del patriarca aún ardía en el corazón de la nación. Este gesto también fue un signo de identidad y pertenencia. Aunque fue una gran figura en Egipto, José nunca dejó de reconocerse como hebreo, hijo de Jacob. Sus huesos, llevados entre el pueblo durante el viaje por el desierto, se convirtieron en un símbolo vivo de esperanza, de fidelidad y de permanencia de la promesa divina, incluso frente a la opresión y el exilio. Además, el traslado de los huesos de José acompañó a los israelitas como una especie de descendencia de Canaán. Fue como si el propio José ya estuviera tomando posesión de la tierra, anticipando el día en que finalmente todo el pueblo la heredaría. Su presencia, incluso en los huesos, era un recordatorio constante de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando toma tiempo, incluso cuando parece imposible. En última instancia, esta historia resuena en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe. En Hebreos 11 y 22 se destaca que por la fe José habló acerca del Éxodo y dio órdenes acerca de sus huesos. Su fe superó la muerte, apuntando a un Dios que guía las generaciones. José no solo confiaba en que Israel saldría de Egipto, creía que la promesa de Dios era mayor que cualquier imperio y que el plan de Dios nunca falla. El embalsamamiento de José, honores egipcios. Josefo fue embalsamado según las prácticas egipcias, un proceso reservado para figuras de alto nivel social. El embalsamamiento implicaba extraer los órganos internos, colocarlos en vasos canopos, deshidratar el cuerpo con natrón y envolverlo en telas de lino. Este trato reflejaba el respeto e importancia que tenía José en Egipto. El embalsamamiento de José no fue un simple acto funerario, sino una clara expresión de su posición de honor en Egipto. Como segundo al mando, solo superado por el faraón, José era tratado con las más altas distinciones reservadas para los nobles y los faraones. El complejo y cuidadoso proceso de embalsamamiento indicaba no solo respeto, sino también reconocimiento de que era alguien digno de ser inmortalizado según las costumbres egipcias. Este ritual implicaba más que la preservación del cuerpo. En la mentalidad egipcia, el embalsamamiento debía garantizar la continuidad de la existencia en el más allá. Aunque José no compartía las creencias egipcias sobre el más allá, su preparación según estas prácticas revela el profundo impacto que tuvo en esa civilización. Los egipcios no solo lo admiraban como estadista, sino que también lo reverenciaban como una figura casi sagrada. Es significativo que la Biblia mencione este detalle, algo raro en los relatos bíblicos. Esto indica la intención de subrayar cuánto se valoraba a José, incluso en tierra extranjera. Mientras muchos hebreos vivían como esclavos en Egipto, el cuerpo de José fue preservado con la más alta dignidad, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. El cuidado que se tuvo de sus restos demuestra que, incluso después de su muerte, su historia siguió entrelazada con la fe del pueblo. Además, el embalsamamiento de José puede verse como un puente entre dos culturas. Mientras Egipto honraba el cuerpo de José según sus tradiciones, el pueblo de Israel llevaba en él la promesa de la resurrección y la tierra prometida. El cuerpo embalsamado, que permaneció en Egipto durante siglos, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la esclavitud, esperando el día en que regresaría a descansar entre sus antepasados.
Finalmente, el trato que recibió José revela cómo Dios lo exaltó, incluso en una tierra extraña. Llegó a Egipto como esclavo y, por fidelidad y propósito divino, murió como príncipe. El embalsamamiento, en este contexto, no solo preservó su cuerpo, sino que inmortalizó su legado. Su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio de la gracia divina, del poder de la providencia y del fiel cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de la promesa, el entierro en Siquem. Después de que los israelitas fueron liberados de Egipto, los huesos de José fueron llevados a Canaán y enterrados en Siquem, en una parcela de tierra que Jacob había comprado. Este acto simbolizó el cumplimiento de la promesa hecha a José y la continuidad del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El entierro de José en Siquem no fue una elección casual, sino que estuvo cargado de simbolismo y memoria ancestral. Siquem era una ciudad sagrada para los patriarcas, fue allí donde Dios se apareció por primera vez a Abraham en la tierra prometida, Génesis 12, 6-7, y donde Jacob, el padre de José, compró una porción de tierra. Al ser enterrado en ese mismo lugar, José se reconectó espiritualmente con sus raíces familiares y con el pacto de Dios con los patriarcas. El largo viaje de los huesos de José, desde Egipto hasta Canaán, atravesando el desierto con el pueblo, sirvió como un hilo invisible que conectaba el pasado con el futuro. Durante el Éxodo, mientras el pueblo caminaba hacia la promesa, los huesos de José eran un recordatorio físico constante de que ese destino era real, posible y ya anunciado. Representaba no solo un pasado glorioso, sino también un futuro garantizado por la fidelidad de Dios. Enterrar a José en Siquem también fue un acto de restauración. Siquem fue una ciudad marcada por conflictos en el pasado, pero el entierro del patriarca allí trajo una especie de reconciliación entre tiempos y generaciones. José, que una vez había sido rechazado por sus hermanos y arrancado de su tierra, finalmente descansó en paz entre los suyos. Fue como si el ciclo de sufrimiento, exilio y esperanza terminara con dignidad y honor. El lugar de enterramiento se convirtió en un monumento sagrado para los israelitas. La presencia de los huesos de José allí sirvió como un monumento eterno, no solo de un hombre justo y sabio, sino de un Dios que cumple sus promesas. Cada generación que pasó por Siquem pudo recordar que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, lo había guiado a través del desierto y lo había establecido en la tierra como lo había prometido. Finalmente, el entierro de José en Canaán apunta a algo aún mayor, la esperanza escatológica de la resurrección. Incluso en la muerte, José expresó su fe en que su destino final no era Egipto, sino la tierra que Dios había jurado dar a su pueblo. Su vida y su muerte se convirtieron en una profecía silenciosa, que Dios no abandona a los suyos y que todo sufrimiento será redimido en la plenitud de los tiempos. De esta manera, Siquem se convirtió no solo en una tumba, sino en un altar de memoria, de esperanza y de promesa cumplida. Legado de fe y esperanza. La historia de José es un testimonio de fe inquebrantable y confianza en las promesas divinas. Incluso después de su muerte, su deseo de ser enterrado en la tierra prometida sirvió como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y la esperanza de redención para el pueblo de Israel. El legado de José se extiende más allá de su generación y abarca siglos como inspiración para todos los que enfrentan la adversidad con fe. Su historia demuestra que incluso en los momentos más oscuros,
ya sea en un pozo, en una prisión o frente a una traición, Dios continúa trabajando. José nunca dejó de creer que había un propósito mayor, y esta confianza inquebrantable es lo que lo sostuvo hasta que vio sus sueños hacerse realidad. Su vida también nos enseña sobre la paciencia y la fidelidad. José esperó años para ver la justicia divina manifestada, pero nunca cedió a la amargura ni a la desesperación. Permaneció intacto en todas las estaciones de su vida, como esclavo, como prisionero y como gobernador. Su fe no dependía de las circunstancias, sino que estaba arraigada en su confianza en el carácter inmutable de Dios. Incluso después de su muerte, José continuó hablando a los corazones del pueblo. Su deseo de ser enterrado en la tierra prometida no era solo una cuestión geográfica, sino una declaración profética: nuestro Dios no nos abandonará aquí. Nos llevará a casa. Su tumba en Siquem se convirtió en un monumento silencioso de esperanza que señala la fidelidad de Dios en cada generación. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a confiar más en Dios, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscríbete al canal para más contenido bíblico como este. Tu participación nos ayuda a llevar la palabra aún más lejos. Cara sonriente levantando las dos manos, libro abierto, destellos.